Sean bienvenidos a este podcast, el cual trataremos sobre la lógica y factores del pensamiento, el cual nos acompañará Aarón con una pequeña introducción. Eh, gracias por presentarme. El día de hoy yo voy a darles una pequeña introducción al tema a tratar en esta charla, que son los factores del pensamiento y cómo esto se relaciona con esta materia principal que estamos tratando, que es la lógica. Para el pensamiento tenemos que darnos cuenta de lo que viene siendo el conocimiento, que es un reflejo de nuestro entorno. Y para que nosotros podamos manejar el conocimiento, primero nosotros manejamos la conciencia. La conciencia es la forma más avanzada de inteligencia que proviene directamente de la lógica, que viene siendo la capacidad de retención de lo que nos transcurre a nuestro alrededor, y esto podemos recopilarlo y luego podemos, podría decirse así, revivirlo para comparar estos dos escenarios y concluir en la opción más óptima. Entonces, el reflejo es, el conocimiento es un reflejo de nuestro entorno. Esto se ve de tres formas, que es la sensorial, que vienen a ser nuestros sentidos, lo primero que captamos con la vista, el olfato, el oído, la percepción, que viene a ser lo que comprendemos directamente después de un análisis corto, y lo que es la representación, que viene a ser la parte más objetiva del pensamiento de cada persona, de la lógica que maneja cada sujeto. Esto viene siendo lo que analiza y lo que procesa a través de experiencias personales cada persona. Esto quiere decir que a la hora de la representación del conocimiento nunca van a haber dos formas iguales. Podríamos hacer un ejemplo, yo podría decir, este paro me parece una pérdida de tiempo. En lo sensorial, nosotros estamos escuchando. En la percepción, vamos percibiendo que nuestro compañero no está presenta algo de disgusto frente al paro. Y en la representación podríamos empezar a deshilar toda esta idea de, puede ser, ir comprendiendo por qué a mi compañero le disgusta el paro o por qué mi compañero tiene estas actitudes frente a las protestas. Esto viene el conocimiento y la conciencia, nuestra capacidad de reflejar el conocimiento. El pensamiento se relaciona directamente con la lógica porque, a pesar de que la lógica como disciplina es y las formas en las que encontramos para que los argumentos sean válidos, esencialmente la lógica muy personal, muy humana, se basa en la capacidad de comparar dos pensamientos o varios de miles de pensamientos para obtener la forma óptima. Por eso es que para poder comprender de forma óptima la lógica, primero tenemos que comprender de forma avanzada todo lo que comprende. Hola muchachos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a demostrar el día de hoy lo que se trata de ser un sujeto pensante o lo que es un sujeto pensante. Nosotros denominamos a un sujeto pensante a una persona que la ponemos a pensar, o esa persona nos pone a pensar a nosotros, ya que se necesita a alguien que piense. Sin un sujeto pensante no puede existir el pensamiento, aunque puede darse el caso de que esté viendo un punto fijo y no se sepa si realmente está pensando o realmente solo está en un espacio sin saber qué decir. Vamos a poner un simple ejemplo. Es como una persona atea cuando va a un restaurante y dice, oh por Dios, qué rica comida. Y todas las personas a su alrededor quedamos viéndolo y decimos, ¿cómo puede ser que en realidad sea ateo y hable de Dios? Y nosotros le preguntamos, oye, tú eres ateo, ¿por qué dices, oh Dios, qué rico? Entonces nosotros ponemos a pensar a la persona. Eso es ser un sujeto pensante. Tenemos la actividad de pensar, también se le nombra como actividad del pensador o pensante. Se refiere a todo el proceso que acompaña la actividad, el cual pensamos en algo. Existen percepciones, imágenes, sentimientos, vivencias, experiencias. Hay que distinguir entre el pensar y el pensamiento, propiamente dicho, ya que al pensar se refiere a la actividad psíquica que se lleva a cabo con el sujeto cuando realiza esta actividad, y el pensamiento corresponde al resultado de la actividad del pensar. Un ejemplo súper sencillo. Cuando los alumnos de la clase de lógica piensan la puerta es roja, toman este pensamiento como un ejemplo de una forma o estructura lógica, sin importar que este juicio se refiera a puertas rojas o podría ser cualquier otro objeto. Hola, ¿qué tal? Sí, como dijo mi compañero Adrián, la actividad de pensar viene mediante imágenes, sentimientos, vivencias y experiencias. Mediante la experiencia, que es cuando tú estás en medio de una conversación y te topan algún lugar y te dicen el campo, entonces tú tienes una experiencia que ya cosechaste, probaste nuevos alimentos
Entonces te viene una experiencia, pero a la vez te viene un sentimiento que tal vez la pasaste súper bien, tienes un sentimiento de alegría, pero también te proyectas una imagen de lo que vivís. Solo en acordarte, tú ya te estás imaginando lo que hiciste y lo que disfrutaste. También la actividad de pensar nos dice digamos, yo estoy con una carpeta y está abierta y estoy leyendo un documento. Tú sabes lo que estoy haciendo porque tú me estás viendo, pero tú no sabes lo que yo estoy pensando en lo que voy a hacer. Entonces, tú solo me estás viendo mediante las acciones que yo hago. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a cerrar la carpeta y la voy a dejar en un lado. Entonces, tú mediante esa acción, tú te diste cuenta de lo que yo estaba pensando. Y sí, en realidad estaba pensando en cerrar la carpeta y dejarla a un lado. Entonces, esto es lo que nos quiere decir la actividad de pensar. A continuación va a hablar mi compañera Gemma. Agregando un poco acerca sobre el sujeto pensante y el objeto del pensamiento, se me vino a la cabeza la frase de René Descartes, la más famosa, que dice pienso, luego existo, en la que claramente se ve un error. En los factores del pensamiento nos dice que no existe un objeto del pensamiento sin el sujeto pensante, pero sí puede existir el sujeto pensante sin un pensamiento, a pesar de que casi nunca pasa porque siempre nos encontramos en la acción del pensar. Por lo cual me planteé de que René Descartes estaría equivocado, ya que pienso, luego existe estaría mal, porque pienso, si no existo yo, que soy el sujeto pensante, no existe el pensamiento. A continuación va a hablar Jonathan. Todo lo que pensamos debe ser expresado y con la evolución del ser humano desarrollamos muchos tipos de lenguaje para comunicarnos y expresar lo que pensamos. ¿Cuáles creen que son los lenguajes más usados por los seres humanos? El lenguaje oral y el escrito. Sí, esos son los lenguajes más usados por nosotros. El lenguaje oral es la que estamos usando ahorita. El lenguaje escrito podemos encontrarlo en monografías, informes, tesis, en cualquier de libros. Pero existen otros tipos de lenguajes que son importantes, pero son excluidos, como el lenguaje de señas. Paso a mi compañero Oscar. Como nos dijo nuestro compañero, existen muchos tipos de lenguaje, desde el oral, el escrito y el de señas. Pero también se entiende que hay lenguajes que van más allá de lo que son una simple acción como escribir o hablar. También se encuentra el lenguaje gestual, en el que nosotros podemos entender lo que una persona siente o lo que una persona está por hacer mediante los gestos que hace. Esto va de la mano con lo que dijo Aaron, con la lógica de que existen dos o más pensamientos los cuales se contraponen con el juicio, en el que nosotros nos damos cuenta de qué argumento tiene mayor validez y qué argumento tiene la verdad en sí mismo. Y es a partir de estos argumentos en el que uno puede concluir que algo es válido o es inválido de acuerdo a la coherencia que esto tenga. Es por esto que necesitamos de un sujeto pensante, el cual es el que genera ese pensamiento que nosotros vamos a cuestionar, a comprobar su validez. Y es que la lógica se basa de esto, de cuestionar todo lo que vemos por si es que lo que creemos que es cierto en realidad sea falso. Y es gracias a esto al que nosotros podemos cuestionarnos nuestra existencia, lo que nos hace ser de una forma superiores como especie a los otros animales, porque nosotros podemos cuestionar cosas, cuestionarnos desde nuestra existencia hasta la existencia del universo mismo. Muchas gracias por escuchar su podcast del pensamiento a la razón lógica.